Bendice, buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la sesión de la competencia transversal de ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo por parte del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas y comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. En la fase 3 de ejecución tenemos nuestra actividad de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje. La siguiente es una evidencia de producto de un diagrama de Ichikawa o espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, la sigla ATEL. Tiene una duración de 19 horas, inicia hoy 2 de septiembre y tienen ustedes plazo hasta el domingo 8 de septiembre para que suban la evidencia. El resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAP 220-601-501 de implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Evidencia de producto, les decía que era el diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Y en la plataforma Sayuna la vamos a encontrar en el panel de navegación, en la fase 3 de ejecución. Ahí tenemos la actividad de proyecto 5, nuestro material de formación, la guía de aprendizaje número 5. Encontramos nuestra segunda actividad de aprendizaje, la competencia ambiental y SST. Antes de socializar el tema y el material de formación, voy a ir a la plataforma Sayuna para que ustedes puedan visualizar cómo deben ir a donde está la evidencia para poderla enviar. Entonces recuerden que estamos en nuestra fase 3 de ejecución, de proyecto 5. Aquí tenemos nuestro material de formación, que es legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Dan clic para acceder al recurso educativo, clic para iniciar el curso y aquí encontramos todo el material de formación. Deben hacer lectura a todo el material, especialmente la parte de SST. Por ahora todavía no vamos a ir a la parte ambiental porque esta evidencia es relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Ya en la próxima sesión sí ya vamos o ya podemos revisar el material de formación de la parte ambiental. Luego de verificar o revisar el material de formación, vamos a la guía de aprendizaje número 5. Damos clic para acceder al recurso educativo y en la página 18 encontramos nuestra actividad de aprendizaje, de reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Aquí aparece nuestro material de formación y nuestra evidencia, que está el formato que vamos a diligenciar del diagrama de Ichikawa y espina de pescado, que al final de la sesión lo voy a socializar. Aquí tenemos nuestra primera evidencia, el análisis de caso, y la segunda, que es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Ustedes deben dar clic acá y aquí en agregar entrega y envían la actividad. Recuerden que no la deben dejar en borrador, sino que deben darle enviar. Esto para poder revisar la evidencia. Ahora sí pasamos a la socialización del tema de aprendizaje. En la introducción tenemos que para poder dar cumplimiento a ese sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es necesario conocer toda la legislación que es aplicable a la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en los sistemas de gestión de SST vamos a encontrar una matriz legal, que es un documento en donde está tanto los artículos de la Constitución Política que le aplican a la empresa, el Código Sustantivo del Trabajo, todas las leyes, decretos, resoluciones, circulares que le aplican en materia de SST.
todo con el fin de establecer como una ruta para el planteamiento y la ejecución de estas actividades que van a prevenir tanto accidentes de trabajo como enfermedades laborales. Y obviamente las responsabilidades que tiene tanto el empleador como las responsabilidades que tienen los trabajadores. Tenemos una pirámide kelseniana, que es como la jerarquización de la legislación que le aplica a las empresas. Entonces, en la cúspide tenemos tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, son tratados que están por encima de nuestra Constitución Nacional, de nuestra Carta Magna. Tenemos la decisión 584 de la CAN, que es la resolución 957 del 2005. Esta decisión establece un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo que le aplica a todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Colombia es miembro de esa comunidad, lo mismo que Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, este instrumento andino debe regir para todas estos países miembros. Entonces, nosotros debemos cumplir con ese instrumento que está por encima de nuestra Constitución Nacional. En la Constitución, pues, está todos los artículos que le pueden aplicar a la empresa. Eh, Nada, ninguna ley, ninguna resolución puede ir en contra de la Constitución Nacional. Tenemos también leyes, tenemos como la Ley 1562 del 2012, que ahora la vamos a mirar, decretos como el 1072 del 2015, resoluciones como la 2013 del 86, que nos habla ya de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Aquí tenemos como una línea en el tiempo de la legislación en materia de prevención y riesgos laborales, como las más significativas. Tenemos la Ley Novena del 79, que dicta medidas sanitarias. Es por la cual se establecen algunas medidas sanitarias y es conocido como el Código Sanitario Nacional. Ahí, por ejemplo, en el artículo 111 está la obligatoriedad que tienen los patronos de implementar un programa de salud ocupacional. En ese tiempo hablábamos de salud ocupacional, pero fue a raíz de la Ley 1562 del 2012 que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales y en el artículo 1, donde están las definiciones, por ejemplo, nos dice que de ahora en adelante la salud ocupacional se va a entender como la seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que a partir del 11 de julio del 2012 en Colombia ya no se habla más de salud ocupacional, sino siempre de seguridad y salud en el trabajo. Pero en la legislación anterior vamos a hablar de salud ocupacional. Entonces, en la resolución 2400 de 1979 establece algunas medidas sobre la vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Es conocido como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Y ahí, por ejemplo, nos habla ya sobre en ese tiempo se hablaba de los factores de riesgo, pero hoy en día sabemos que hablamos de los peligros, ¿no? Identificamos peligros como físicos, químicos, biológicos. Entonces, en esa resolución ya aparece la obligatoriedad que tiene el empleador de identificar todos estos peligros, evaluar esos riesgos y determinar los controles para evitar accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En el 84, el Ministerio de Salud y de Protección Social en ese tiempo expidió este decreto 0614, donde establece las bases para la organización y la administración en la salud ocupacional en el país. Ahí, por ejemplo, en el artículo 2 está la definición de qué es salud ocupacional para Colombia. En el artículo 9 nos muestra unas definiciones de medicina preventiva, de medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial. En la resolución 2013 de 1986 se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad, seguridad industrial, en los lugares de trabajo. En ese tiempo se hablaba de ese comité de medicina, higiene y seguridad industrial. Hoy en día, después del decreto ley 1295 del 94, se habla del COPASO, que es el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Y después de la ley 1562 del 2012, se habla del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un comité que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como del trabajador y sus respectivos suplentes. Y este comité tiene dentro de sus funciones, pues como la mano derecha del responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
se encarga, por ejemplo, de colaborar en las inspecciones de las áreas de trabajo, inspecciones de botiquines, inspección de extintores, e identificar también peligros. Ayudan también a colaborar con el diseño de esta matriz de peligros y riesgos que miramos nosotros la sesión anterior. También en caso tal de que se presente un accidente de trabajo, ellos hacen parte o pueden hacer parte de ese comité de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. En el 94, el ministerio expidió el decreto 1295, que es por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En ese tiempo se hablaba de riesgos profesionales, hoy en día hablamos de riesgos laborales. En este decreto está la definición, por ejemplo, en el artículo 9 de qué era un accidente de trabajo, qué no era un accidente de trabajo. En el artículo 11 estaba la definición de enfermedad laboral. En el artículo 61 están las sanciones, por ejemplo, está la sanción para el empleador por no reportar un accidente de trabajo, porque cuando ocurre un accidente, él tiene 2 días para reportar el accidente. También está la sanción por incumplimiento de las normas, tanto para el empleador como para los trabajadores. Por ejemplo, la sanción del trabajador es el despido por justa causa cuando incumple los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial y todas las normas en materia de SST. La resolución 1016 del 89 es una resolución que está derogada porque ella implementaba o establecía cómo se debía diseñar e implementar los programas de salud ocupacional. Pero esta resolución fue derogada por la 1443 del 2014. Cuando hablamos de derogada, quiere decir que hubo una derogación. ¿Y qué es una derogación? Es dejar sin efecto una ley. O sea que para el 2014 fue el decreto que derogó esta resolución. O sea que esta resolución ya no se va a tener en cuenta, sino el decreto 1443. Lo mismo que la GTC 34 del 96, que GTC es la sigla de Guía Técnica Colombiana, que son las que expide el ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Entonces, en ese tiempo, el ICONTED despidió esa guía donde estaba la estructura básica del programa de salud ocupacional. Pero hoy en día, pues ya hablamos es de, no del programa de salud ocupacional, sino que esta nueva ley 1562 del 2012 ya no lo llamó programa de salud ocupacional, sino sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta ley fue la que modificó todo este sistema general de riesgos laborales. Entonces, en el artículo 1 ya no hablamos más de sistema de riesgos profesionales, sino de riesgos laborales. Ya no se habla de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y ya no se habla del programa de salud ocupacional, sino de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y a los 2 años, el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas estas normas en SST, expidió el decreto 1443 del 2014, donde establecía las disposiciones para el diseño y la implementación ya de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero el mismo ministerio, en el 2015, expidió el decreto 1072 del 2015, que es el reglamento único del sector trabajo, en donde compiló todos los decretos en materia de SST. Por eso, este decreto 1443 del 2014 quedó compilado en el 1072, que es el decreto que nosotros vamos a mirar, donde está el diseño y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque ustedes como tecnólogos en coordinación de procesos logísticos, cuando vayan a empezar a elaborar en cualquier empresa, ya sea pública o privada, se van a encontrar con este sistema. Entonces vamos a mirar todo el tema de la política, vamos a mirar que el sistema de gestión está basado en el ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces vamos a ver todo cómo se hace esa planeación, cómo se hace la evaluación, donde vienen auditorías y demás, donde identificamos acciones donde identificamos, perdón, no conformidades, que son los incumplimientos de requisitos, y vamos a tomar acciones preventivas, acciones correctivas, pues para evitar siempre esos accidentes de trabajo, esas enfermedades laborales. Luego el Ministerio del Trabajo expidió en el 2017 la resolución 1111, que fue derogada por nuestra actual resolución, que es la que está vigente, la 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo
que se deben implementar en todas las empresas en Colombia. Entonces, esto es como a nivel general la legislación más representativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía al principio, en los responsables de la implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo establecen dos diagnósticos. Primero, el diagnóstico que miramos la sesión anterior a través de una matriz de peligros y riesgos, donde estaban todos los peligros que se identifican en la empresa, se evalúan y se valoran esos riesgos para tomar esas medidas de intervención, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal para evitar el accidente y la enfermedad laboral. Entonces, ese es el primer diagnóstico, la primera matriz. Y la segunda matriz es la matriz de requisitos legales, donde está toda la legislación que le aplica a la empresa, ya sea tratados internacionales, artículos de la Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones y circulares. Aquí, por ejemplo, eh, tenemos una parte de la matriz donde se identificó que el decreto 1072 del 2015 regula o el decreto único reglamentario del sector trabajo y hay un artículo que le aplica a la empresa. Aquí pusieron uno, pero en realidad le aplican todos los artículos del capítulo sexto, donde está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este artículo 2.2.4.6.25 describe el requisito de formular un plan de emergencias, que hoy en día se llama el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, la evidencia es tener ese documento y que esté implementado. ¿Y quién es el responsable? El gerente y la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Y que debe estar actualizada, porque la legislación siempre va cambiando. Entonces, esta matriz legal se debe evaluar también cada año y se actualiza cada año, dependiendo de la nueva legislación que aparezca y de los artículos y demás que han sido derogados por esta nueva legislación. La responsabilidad de los trabajadores. Entonces, así como el empleador tiene unas obligaciones, nosotros como trabajadores también tenemos una responsabilidad. Si el empleador tiene la obligación de dotar a los trabajadores de sus elementos de protección personal, pues la obligación o la responsabilidad que tiene el trabajador es de utilizarlos. Entonces siempre hay en la legislación unas obligaciones por parte del empleador y una responsabilidad de los trabajadores. Las que tenemos acá son las que están contempladas en el decreto 1072 del 2015. La primera es procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, usted le dan su inducción, lo capacitan, le socializan la matriz de peligros, pero también lo capacitan en el autocuidado. O sea, lo principal es que usted se cuide en sus actividades laborales, que si le entregaron un elemento de protección personal, que si le dieron un procedimiento de trabajo seguro, usted tiene que utilizarlo y seguir ese procedimiento. No cometer actos inseguros, de hacer bromas a los trabajadores, de omitir el uso de esos equipos, como mirábamos la sesión anterior, que se presentaban un acto inseguro, acto subestándar, el hacer bromas a los compañeros de trabajo y que por eso se desencadene un accidente de trabajo. Entonces, lo principal es, como trabajador, concientizarse de que está en juego su vida y que debe seguir todas las normas y procedimientos en materia de SST para evitar que ese accidente o que se le diagnostique una enfermedad laboral. La segunda responsabilidad es suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces yo les decía, antes de ser contratados, hay una resolución que es la 2346 del 2007 que obliga a los empleadores a realizar los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, en esa valoración que le realiza el médico ocupacional, que es un médico general especialista en SST, le pregunta si usted ha sufrido alguna enfermedad, si ha tenido alguna fractura y demás. Entonces, usted tiene la obligación de suministrar una información clara, veraz y completa sobre su estado de salud para que ese examen y esa valoración pues sea lo más real y la más idónea posible para saber si usted es apto al cargo que va a desempeñar. Luego de que se le toma el examen, usted salió apto, entonces inmediatamente lo afilian a la Seguridad Social Integral y le dan la inducción, lo capacitan y le entregan sus elementos de protección personal. Y ya al día siguiente puede empezar a trabajar
porque recuerde que si ustedes lo afilian a la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales, si lo afiliaron hoy, la cobertura de ese seguro inicia al día siguiente. Entonces, ese mismo día usted no puede trabajar, sino solamente va a recibir capacitación, inducción y demás. Tercera responsabilidad, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST de la empresa. Recuerden que esa es la sigla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema que lo van a encontrar en todas las empresas, ya sean públicas o privadas. Entonces, cuando usted le dan esa inducción y esa capacitación en SST, le socializa, así como el organigrama de la empresa, el mapa de procesos, la visión, la misión de la empresa, se llama el perfil, donde está el manual de funciones, el perfil del cargo, su manual de funciones, donde están todas las actividades que usted debe desarrollar. También le socializan las políticas de la empresa, donde está primero la política de seguridad y salud en el trabajo y demás políticas de la empresa, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial y las demás normas y procedimientos que usted debe cumplir en su puesto de trabajo. Cuarto, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de las condiciones subestándares o peligrosas o inseguras, si el trabajador identifica una condición peligrosa, un peligro, valga la redundancia, en su sitio de trabajo, tiene que reportarlo. Bueno, el conducto regular no es al empleador inmediatamente, sino o a su jefe de área, o si tiene un supervisor, o directamente es al responsable de la implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, para que a su vez, pues lo reporte al empleador y lo puedan agregar a esa matriz de peligros. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como trabajadores. Si identificamos un peligro que sea latente, donde haya un peligro inminente, que esté en peligro la vida, la integridad física de nosotros como trabajadores, debemos reportarlo. Otra responsabilidad es participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SGSST. Entonces el empleador tiene la obligación de darnos esa inducción y capacitarnos en los riesgos y peligros a los que estamos expuestos. Pero nosotros como trabajadores tenemos la responsabilidad de que si el empleador citó a una capacitación, nosotros debemos asistir a esa capacitación y aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento y de desempeño para poder ser certificados y ser personas competentes, que tengamos el conocimiento, las habilidades y las destrezas para desempeñarnos en nuestra actividad laboral. Por último, en el decreto 1072 del 2015 está la responsabilidad de participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGSST. Entonces, así como se tiene una política en donde están las obligaciones o las intenciones que tiene el empleador para prevenir todos estos accidentes, estas enfermedades, entonces también hay unos objetivos, hay unas metas que se trazan, perdón, en el sistema de gestión porque como este sistema se debe evaluar, hay unos indicadores de estructura, de resultados y de proceso, entonces ahí se va a evaluar el cumplimiento de la política y de los objetivos de la empresa. Entonces nosotros como trabajadores tenemos la obligación de participar y contribuir al cumplimiento tanto de esa política como de esos objetivos y metas que se tienen en el sistema. Esta parte la miramos en la sesión anterior, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Sabemos que el empleador, así como identifica toda la legislación que le aplica a la empresa y diseña esa matriz legal, también diseña esa matriz de riesgos y peligros. Participación en reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En la legislación colombiana tenemos la resolución 1401 del 2007 que en ese entonces el Ministerio de la Protección Social la diseñó y la expidió en Colombia. Hoy en día, pues ya no es el Ministerio de la Protección Social, sino el Ministerio del Trabajo. En esta, en esta resolución está la obligación que tiene el empleador de investigar no solo el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, sino la importancia de investigar el incidente, ese suceso repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubiera podido ocasionar un accidente de trabajo, que es el llamado casi accidente. Yo les daba el ejemplo la sesión anterior
que si un tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, si trabajaba, digamos, en la alcaldía, en un segundo piso, y iba con una carga sobredimensionada, unas carpetas, cometía el acto inseguro de correr por las instalaciones de trabajo, estaba expuesto a una condición insegura que era un peligro locativo, que la superficie de trabajo estaba irregular, o sea, deslizante, la persona resbalaba y caía sobre las escaleras. Si tenía una fractura, era un accidente de trabajo, pero si la persona resbala y cae y no le pasa nada, entonces es considerado un incidente de trabajo, que ya es un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, pero que no lo fue, ¿no? En el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, si yo investigo ese incidente, si hago ese análisis de causalidad donde identifico las causas que desencadenaron el incidente, pues puedo tomar acciones preventivas para evitar un futuro accidente de trabajo. Entonces es muy importante que en las empresas investiguen estos incidentes de trabajo, que son como alertas que se le da al empleador de que puede ocurrir un accidente. Y normalmente las empresas no lo están haciendo, solamente se dedican, digamos, a investigar, o la gran mayoría, se dedican a investigar es el accidente de trabajo grave porque tienen la obligación de enviar un informe a la ARL para que responda por las prestaciones asistenciales y económicas, pero no se tienen en cuenta estos incidentes que son los más importantes de investigar, porque ahí vamos a tomar acciones preventivas para evitar el accidente. En cambio, ya en el accidente de trabajo, pues ya tomamos son acciones correctivas para evitar pues que un accidente de esa misma naturaleza se vuelva a presentar. Entonces, la ley 1562 del 2012, en el artículo 3, nos da la definición de qué es un accidente de trabajo. Aquí sí tenemos la definición completa, porque en el trabajo que vamos a desarrollar en nuestra evidencia, debemos realizar un análisis de causalidad basado en una metodología que es el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Entonces es ahí en donde nuestro caso, que es el mismo caso de la sesión anterior de esa empresa de vestidos y costuras, vamos a, como no nos dan los datos para hacer la investigación, porque nos dicen que los trabajadores cuando bajan por las escaleras al sótano han tenido caídas y tropiezos, pero no nos dicen que ha ocurrido un accidente. Entonces nosotros debemos de establecer que la persona se cayó por las escaleras, pero tuvo una fractura de tibia y peroné, porque recuerden que cuando hay lesión es cuando hay accidente de trabajo. Cuando el suceso no tiene lesión, hablamos es de un incidente de trabajo, un casi accidente. Entonces miremos esta vez sí completa la definición de accidente de trabajo para Colombia. Lo que no esté contemplado en esta definición no va a ser considerado como un accidente de trabajo, sino un accidente de origen común. Entonces, para que sea accidente laboral, accidente de trabajo, debe ser un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces yo les decía que el accidente se da por dos condiciones, por dos elementos. Puede ser por causa o por ocasión del trabajo. Cuando es por causa es por el primer ejemplo que les acabé de dar, donde la persona tiene una relación directa con el trabajo. O sea, el trabajador está realizando una labor para lo cual fue contratado. Podemos decir que él está laborando. Ahí es cuando el accidente es por causa del trabajo. Estaba en su horario laboral, estaba dentro de las instalaciones de trabajo y por cometer ese acto inseguro de correr y estar expuesto a ese peligro locativo, resbaló, cayó y se fracturó. Accidente de trabajo por causa del trabajo. Y le causó una lesión orgánica, que en este caso fue una fractura abierta de tibia y peroné. ¿Cuándo es una perturbación funcional? Si una persona en un accidente ya, por ejemplo, pierde una extremidad, perdió su pierna derecha, miembro inferior derecho. ¿Qué pasa? Ya la persona pierde parte de su capacidad para laborar. Entonces hablamos de una perturbación funcional. Cuando es psiquiátrica, pues cuando son problemas mentales, digamos, de algún trabajador. Se han dado casos, por ejemplo, bueno, hubo un caso de una profesor que hubo una toma guerrillera en ese municipio y la persona quedó con una afectación, entonces se iba para la capital y el psiquiatra
pues lo colocaba en tratamiento y duraba un mes, 2 meses en tratamiento y cuando lo iban a reincorporar al trabajo, cuando él iba a viajar a ese municipio, pues la persona tenía ataques de pánico porque creían que lo iban a secuestrar o que iba a haber bueno, alguna bomba o algo por el estilo. Entonces volvían y le incapacitaban. Duró incapacitada casi 2 años por ese tema psiquiátrico. Recuerden que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es mantener la salud en las ocupaciones de los trabajadores. Y el término salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el máximo bienestar tanto físico, mental y social. Entonces también tenemos en cuenta la salud mental. En el accidente la persona puede caer por la escalera y puede quedar inválida, que es cuando pierde más del 50% de su capacidad para trabajar. O también le puede ocasionar la muerte, que es cuando hablamos ya de un accidente de trabajo mortal y que hay unas sanciones obviamente para los empleadores establecidos en la ley 1562 del 2012 en el artículo 13. Ahí están las sanciones. Eh, Cuando el accidente es por ocasión, yo les daba un ejemplo de que si el tecnólogo en coordinación de procesos logísticos terminó su jornada laboral a las 5 de la tarde y el jefe le dio la orden de que fuera a comprar algunos equipos para el trabajo del día siguiente, o que fuera a pagar la nómina de la empresa, o que fuera a pagar unos recibos de la empresa. Entonces, el trabajador, por estar expuesto a un peligro social, un peligro público, que es el de atracos, asaltos, robos, secuestros, entonces por robarlo, por asaltarlo, lo lesionan con un arma cortopunzante y le roban el dinero. Entonces es considerado accidente de trabajo con ocasión del trabajo porque hay una relación indirecta con el trabajo. Estaba realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero resulta que accidente de trabajo es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. Entonces él estaba ejecutando una orden que le dio su empleador o estaba ejecutando una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces ahí es cuando hablamos que es un accidente por ocasión del trabajo. ¿Qué nos dice la ley? Que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Pero tengan en cuenta que la ley nos dice que es cuando el transporte lo suministra el empleador. Entonces, si hay un vehículo de la empresa que lo recoge usted en la casa y lo lleva al trabajo o viceversa, o sea, el trabajo a la casa, y si llega a ocurrir un accidente durante ese traslado, va a ser considerado accidente de trabajo. Por ejemplo, cuando se maneja vehículos en la empresa, se está expuesto a los peligros por accidentes de tránsito. Entonces, si el carro va y de pronto una persona no hizo la señal de pare o se pasó un semáforo en rojo y chocó al carro y los trabajadores fueron lesionados, entonces son considerados accidentes de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. Si usted iba en su vehículo, iba llegando al trabajo y antes ingresa, por ejemplo, ingresaba a las 7 de la mañana, pero a las 6:55 usted estaba ahí en el parqueadero y pasó un carro y lo lesionó, pues no va a ser accidente de trabajo porque el transporte no lo suministraba el empleador. Va a ser un accidente de origen común, no quiere decir que nadie lo va a atender, sino que las prestaciones asistenciales y económicas que vamos a mirar ahora ya no las paga la ARL, sino que las paga la EPS, que es la entidad promotora de salud. Recuerden que a ustedes los afilian a la Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos laborales. En salud los afilian a una EPS como Sanitas, en pensión a una AFP, a una administradora de fondos de pensiones como Porvenir o Colpensiones, y a la ARL, que es una administradora de riesgos laborales, que es la que va a pagar las prestaciones asistenciales o económicas cuando ocurra un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad laboral. Que bueno, la más reconocida, la que más tiene afiliados a nivel nacional es Positiva porque es del Estado, pero hay otras como AXA Colpatria o Sura. ¿Qué más es accidente de trabajo? La ley nos dice que también se considerará como accidente del trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, si en la empresa hay un sindicato y de pronto el presidente del sindicato tiene que viajar a la capital, a Bogotá, a una convención,
donde va a recibir unas capacitaciones y hizo un permiso sindical y se le ocurre ya sea un accidente de tránsito, un peligro social o un peligro natural, algo le ocurrió en esa reunión, en esa convención, entonces va a ser considerado como accidente de trabajo porque él estaba en un permiso sindical. Por último, la ley nos dice que de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresa de servicios temporales que se encuentran en misión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos en el mes de septiembre y si el empleador expide una circular en donde invita a todos los trabajadores de la empresa a un, a un centro recreacional, digamos, a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Entonces envió la circular y todos se fueron para ese centro recreacional. Y allá empezaron a jugar, digamos, a hacer un encuentro deportivo entre los compañeros de trabajo. Entonces estaban jugando y un trabajador lesionó a otro compañero, le causó una luxación de la rótula, una luxación en la rodilla, porque en el juego bruscamente lo golpeó y la persona cayó y cayó mal y lo lesionó. Entonces va a ser accidente de trabajo porque estaba realizando una actividad deportiva o recreativa por cuenta del empleador. Cuando se habla de una empresa usuaria, de una empresa de servicios temporales, es porque hay diferentes tipos de contratación. Lo ideal es que usted en la empresa pues sea un trabajador, un empleado dependiente, o sea que usted tiene su empleador que tiene un contrato indefinido, contrato de trabajo. También puede ser que usted sea un contratista, donde es un trabajador independiente y ya el patrono no va a ser un empleador, sino que va a ser un subcontratante y su contrato es por prestación de servicios. También está el modelo de trabajar para una cooperativa. Entonces usted es un trabajador cooperado o de una empresa de servicios temporales. Entonces usted estaba trabajando en la alcaldía, pero se requiere unos trabajadores por un tiempo determinado, digamos por 3 meses para realizar una labor. Entonces contratan a una empresa de servicios temporales y ellos envían un trabajador que va a ser en la empresa un trabajador en misión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la seguridad y salud en el trabajo le aplica a todos. O sea, la cobertura es para los trabajadores de planta, contratistas, subcontratistas, trabajadores cooperados en misión, aprendices que estén con un contrato de aprendizaje o también practicantes de las universidades. O sea, en la empresa, la cobertura en SST es para todos. O sea, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le debe cubrir a todos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estén trabajando en la alcaldía deben cumplir con todo lo que hemos hablado en SST, así sea un contratista, un trabajador cooperado en misión, o sea, debe tener sus elementos de protección personal, o sea que el de seguridad y salud en el trabajo le entrega los elementos a los de planta, pero verifica que los contratistas, subcontratistas, trabajadores cooperados en misión también tengan sus elementos de protección personal, que la empresa les dé esos elementos. Usted verifica que estén inspeccionados, que cada empresa contratista tenga también el diseño y la implementación de este sistema y tenga alguien responsable de la implementación. Entonces, ¿por qué en las responsabilidades jurídicas en materia de SST hay una responsabilidad solidaria? Porque si está en la alcaldía y se accidenta un subcontratista, pues son solidariamente responsables tanto el contratante como el contratista. ¿Listo? Todos los dos son solidariamente responsables. Entonces, todas las prestaciones asistenciales económicas las deben pagar entre las dos. Entonces, muchachos, esta es la definición de accidente de trabajo en Colombia, Ley 1562 del 2012, artículo 3. En este momento no está derogado la que está vigente. Lo que no esté aquí en esta legislación no va a ser considerado accidente. Derechos de los trabajadores. Entonces, un trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral tiene derecho a las coberturas por parte de ese seguro, de esa ARL, que es la administradora de riesgos laborales, del 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el ejemplo que les he dado del accidente
del tecnólogo en coordinación de proyectos logísticos. Iba caminando, resbaló, cayó y se fracturó. Inmediatamente, ¿qué sucede en la empresa? Se activa el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, llega la brigada de primeros auxilios con el botiquín portátil a brindarle los primeros auxilios al trabajador. El de seguridad y salud en el trabajo reporta, llama a la IPS más cercana para que envíen una ambulancia medicalizada para atender al trabajador. Viene la brigada de evacuación y rescate y movilizan al trabajador, lo colocan en esa FEL, que es una férula espinal larga, esa tabla naranja que nosotros que miramos en las diferentes empresas. Se inmoviliza el trabajador y cuando llega esa ambulancia medicalizada, pues se le pasa a los paramédicos el diagnóstico, el dictamen de parte de primeros auxilios de la valoración que se le hizo al trabajador. Se llevan en esa ambulancia al trabajador y llegan a esa IPS, a urgencias, y ahí inician las prestaciones asistenciales, porque hay una atención médica. Entonces, el médico de turno en urgencias, pues valora al paciente. Si trae una fractura abierta de tibia y peroné, pues inmediatamente le realizan una intervención quirúrgica. Luego, vienen unos servicios de hospitalización, el suministro de medicamentos, viene una rehabilitación física y profesional. Entonces la persona cuando ya salió de la parte de hospitalización pasa a terapias. Entonces ahí viene su rehabilitación física y profesional. Si de pronto ha perdido alguna de sus extremidades, pues también tiene derecho a una prótesis. También tiene derecho a gastos de traslados en condiciones normales y necesarias para la prestación de este servicio. Por ejemplo, en el accidente la persona se golpeó la cabeza y requieren realizarle un TAT, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, y en la parte donde están no toman ese examen, entonces deben enviar al trabajador a Bogotá. Entonces esos gastos de traslado y demás, todo eso lo va a pagar la ARL. O sea, los servicios lo presta la IPS, que es la institución prestadora de servicios de salud, pero le pasa la cuenta de cobro a la IPS y como es un accidente de origen laboral, entonces la cuenta de cobro se la pasa a la ARL. Esas son las prestaciones asistenciales a que van a tener derecho ustedes una vez sean contratados y sean afiliados a una ARL. Pensión médica, quirúrgica, farmacéutica, terapéutica y demás. Luego vienen las prestaciones económicas que están establecidas en la Ley 776 del 2002. El primero es el subsidio por incapacidad temporal. El subsidio por incapacidad temporal es mientras usted está incapacitado temporalmente para trabajar, o sea, mientras está hospitalizado, mientras está realizando las terapias para ser reincorporado al trabajo, porque una vez usted se tome y realice sus terapias y se rehabilite, entonces inmediatamente se le va a hacer un examen médico ocupacional, que es un examen posocupacional. Entonces el médico ocupacional determina si sus condiciones físicas y psicológicas siguen siendo las mismas para ocupar ese cargo o si deben reubicarlo ya sea en un cargo acorde, perdón, a sus nuevas condiciones físicas y psicológicas. Pero usted debe ser reincorporado al trabajo. Entonces, mientras esté incapacitado, el subsidio que da la ARL es del 100% de su salario base de cotización. O sea, si usted vengaba al salario mínimo legal mensual vigente, el empleador le sigue pagando su salario, pero el empleador le va a pasar la cuenta de cobro a la ARL, que es la que le va a pagar todo ese dinero que él le dio al trabajador. Entonces, esa es nuestra primera prestación económica. Subsidio por incapacidad temporal, 100% de su salario. Y todo siempre lo va a pagar la ARL. La segunda prestación es la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces, si en el accidente la persona sufrió una desmembración, una amputación de su pierna derecha, entonces ya hay pérdida de la capacidad laboral, entonces ya la ARL no le va a dar un subsidio, sino que lo va a indemnizar, le va a dar una indemnización por incapacidad permanente parcial. Pero debe demostrar el trabajador que perdió más del 2% de su capacidad para trabajar, inferior al 50%, o sea, el 49.99% de su capacidad para trabajar. Y la indemnización todo depende de la pérdida de su capacidad laboral.
Entonces, el monto va de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, dependiendo su pérdida, así mismo es la indemnización. Si en el accidente usted quedó inválido, cayó por la escalera y la persona quedó inválida, no puede caminar, entonces perdió más del 50% de su capacidad para laborar. Entonces ya no le van a dar un subsidio ni una indemnización, sino que lo van a pensionar, le van a dar una pensión de invalidez. Si usted perdió entre el 50% y el 66% de su capacidad para laborar, le van a dar una pensión del 60% de su ingreso base de cotización. Si en el accidente de trabajo usted perdió más del 60% de su capacidad para laborar, entonces la pensión es del 75% de su ingreso base de liquidación. Pero si en ese accidente usted quedó cuadrapléjico, por ejemplo, que no puede mover sus extremidades y requiere de otra persona que le colabore con sus necesidades básicas como alimentarse, vestirse y demás, entonces el Sistema General de Riesgos Laborales le da un 15% más para un total del 90% como pensión de invalidez. ¿Listo? De su ingreso base cotización. Si en el accidente de trabajo la persona muere, es un accidente de trabajo mortal, entonces ya no le van a dar una pensión de invalidez, sino que le dan una pensión de sobrevivientes, en donde hay unos beneficiarios, en primera instancia es para la esposa, cónyuge o compañero sentimental, o si muere una mujer en el accidente, pues es para el esposo, cónyuge o compañero sentimental. Si no tenía esposo ni esposa, en alguno de los casos, entonces, la pensión es para los hijos menores de 18 años. Si no tenía esposa ni hijos menores de 18 años, pero sí tenía hijos mayores de 18, menores de 25, que por razón de sus estudios no pueden trabajar. ¿Qué quiere decir? Que estudian en la universidad de lunes a viernes, todo el día. Entonces, como no pueden trabajar, la pensión de sobrevivientes es para ellos. Si no tenía esposo ni hijos, pero sí tenía padres que dependían económicamente de él, o sea, la persona que murió en el accidente, entonces para que no queden desamparados, la pensión es para ellos, pero hay que demostrar que dependían económicamente de usted. Usted era la persona que pagaba el arriendo, llevaba el sustento, digamos, para esos ancianos que vivían allá, y como murió usted, ellos van a quedar desamparados, entonces la pensión de sobrevivientes es para ellos. Si en el accidente la persona fallece y no tiene esposa, ni hijos, ni padres que dependieran económicamente de él, pero tenía un hermano en condición de discapacidad que dependía económicamente de la persona que falleció, la pensión es para ellos. Si no se da ninguno de los casos anteriores, no tenía esposa, ni hijos, ni padres, ni hermanos discapacitados que dependieran económicamente de él, entonces ese dinero pasa para el Fondo General de Riesgos Laborales. Tenemos también otra prestación económica que es el auxilio funerario. Entonces, si alguien demuestra que sufragó, que pagó los gastos de entierro del afiliado, del pensionado, entonces la ARL le da o le devuelve ese dinero dándole esa prestación económica que es el auxilio funerario. Por último, tenemos, muchachos, que siempre la persona, luego de sufrir un accidente de trabajo, debe ser incorporado o reubicado una vez terminen, digamos, todos los procesos de recuperación y rehabilitación. Entonces, esas son las ventajas de estar afiliado a todo el Sistema General de Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos laborales. Por último, muchachos, pasamos ya a la investigación del accidente. Como les digo, nosotros vamos a tratar de hacer un análisis de causa de un accidente de trabajo basado en el estudio de caso anterior de nuestra evidencia, la primera que fue este análisis de caso. Pero acá, para poder realizar ese análisis, perdón, debemos colocar o algunas cosas adicionales a este caso, porque el caso es muy sencillo y no nos da, digamos, todos los datos. Recordemos el caso. En la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permite realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano. Entonces nosotros aquí debemos hacer de cuenta que en esa caída
que tuvo el trabajador tuvo una fractura de tibia y peroné, ¿listo? Debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta de manera segura, perdón, resulta lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa días atrás, aunque a la fecha no se atendió la situación. Entonces, muchachos, para poder nosotros realizar este diagrama de Chicago o espina de pescado, yo les tengo acá un ejemplo y les voy a enviar a la instructora a los instructores, bueno, son dos voceros, para que les haga llegar una guía o ustedes las pueden descargar por internet, que es la GTC 3701, que es la guía técnica colombiana. Por acá yo la tengo, GTC 3701, y tengo la guía. Yo se la envío y sin embargo ustedes por Google la pueden descargar, así como descargaron la GTC 45. Es la guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hoy llamadas enfermedades laborales. Solo necesitamos la parte final. Voy a tomarme a la tarea de darles varios ejemplos, muchachos, para que ustedes puedan desarrollar la evidencia. Como nosotros vamos a realizar un análisis de causalidad, o sea, identificar las causas básicas, que son los factores personales y los factores del trabajo. Y vamos a identificar las causas inmediatas, que son los actos subestándares o inseguros, y las condiciones ambientales subestándares o inseguras. Porque este documento que tenemos acá, nosotros, este formatico lo podemos hacer en Word o en cualquier otro programa que ustedes quieran, o lo pueden hacer en una hoja también y lo pueden pasar a PDF y me lo pueden enviar. En donde en las espinas mayores vamos a colocar en una equipo, personal, material y operaciones. Por eso no les socializo el instructivo, sino les doy este ejemplo. Equipo, personal, material y operaciones. En la cabeza va nuestro caso, que vamos a colocar que fue un accidente de trabajo, o sea, un suceso repentino que generó una lesión orgánica, que fue una fractura de tibia y peroné. En la parte de equipos vamos a mirar si eran las instalaciones que estaban inadecuadas, si fue por falta del equipo de protección. En la parte del personal, que ya es el factor personal, si fue falta de supervisión, el trabajador tenía demasiado estrés o falta de uso de equipo de protección. Si en las operaciones había falta de motivación o falta de protocolos de seguridad, o el material eran materiales de baja calidad o de pronto que le generó algún daño por ser tóxico al trabajador. Entonces les voy a dar los ejemplos de lo que podemos colocar acá basados en esta guía. Entonces, primero, en factores personales, como le digo, el caso no nos da mucha información. Entonces nosotros prácticamente debemos pues no inventarlos porque están aquí y tienen su código, pero sí escoger algunos que pueden ser las causas de ese accidente. Aquí, por ejemplo, tenemos capacidad física fisiológica inadecuada. Entonces, de pronto el trabajador tenía una visión defectuosa, tenía problemas, alguna incapacidad, puede ser. Capacidad mental psicológica inadecuada, de pronto tenía temores y fobias a las alturas y en las escaleras eran muy altas, de pronto pudo ocurrir eso, o bajo tiempo de reacción o escasa coordinación. Puede ser que el trabajador tenía una tensión física o fisiológica, entonces tenía de pronto alguna lesión anterior o tenía una fatiga debido a la sobrecarga de trabajo, a la carga o duración de la tarea. Tensión mental o psicológica, de pronto tenía sobrecarga emocional o una enfermedad, ¿listo? Usted, o una frustración, bueno, ustedes van a colocar ahí. Falta de conocimiento, falta de experiencia, entrenamiento inadecuado, órdenes mal interpretadas, falta de habilidad, pueden escoger falta de preparación, práctica insuficiente, motivación deficiente. Entonces ahí van los factores del trabajo. Ustedes pueden escoger cualquiera de los que están ahí y vamos a colocarlos. Los factores personales, perdón, en la parte personal, vamos a colocarlo acá. ¿Listo? Ahí les doy uno que puede ser la falta de uso del elemento de protección personal, que no tenía unos zapatos adecuados, no eran antideslizantes. Entonces también por eso fue que la persona se resbaló y se cayó. Y ahí tenemos, muchachos, toda esta información para escoger
3, porque debemos escoger 3 de cada uno, ¿listo? Mira, aquí nos aparece 2. Bueno, deben escoger 2 de cada uno. Si quieren escoger 3, pueden hacerlo, pero pueden escoger 2 del factor personal. Factores del trabajo, supervisión y liderazgo deficientes, ingeniería inadecuada, pueden escoger cualquiera de los que están ahí. Deficiencia en las adquisiciones. Por aquí alguien alzó la mano. Voy a terminar y al final les doy la palabra. Bueno, podemos escoger mantención deficiente, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de trabajo, o sea, alguno que nos aplique ahí. Uso y desgaste, abuso y maltrato. Causas inmediatas, condiciones ambientales subestándares. Entonces, las condiciones ambientales van aquí en la parte de equipo. ¿Listo? En la anterior es de la parte personal. Y en operaciones, aquí vamos a mirar del equipo. Vamos a mirar cuáles pueden ser. Aquí hay uno, mire, resbaloso. Este sí o sí debe ir ahí, porque fue una condición ambiental subestándar que dijimos que el piso estaba resbaloso. Entonces aquí ya les doy una. Esa sí o sí debe ir ahí. Riesgo de la ropa o vestuario. Puede ser también carencia del equipo de protección personal o ropa inadecuada. Puede ser carencia y también les doy otro. Riesgos ambientales no especificados en otra parte. Iluminación inadecuada. Este sí o sí debe ir ahí. ¿Por qué? Porque dijimos que, bueno, en el caso nos dice que la iluminación no es adecuada. Que nos habla el caso que ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que conducen hacia el sótano debido a que en ese lugar se cuenta con poca luz. Entonces, esta sí o sí debe ir a iluminación inadecuada. También pueden escoger métodos o procedimientos peligrosos, riesgos de colocación en emplazamiento inadecuadamente protegido, riesgos ambientales, riesgos públicos, condiciones ambientales peligrosas. Bueno, tenemos también los actos inseguros, limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo móvil, eléctrico de presión, omitir el uso del elemento de protección personal. De pronto el trabajador le dieron los elementos, pero él no se colocó el equipo, no utilizó las botas de seguridad o los zapatos de seguridad con suela antideslizante. Omitir el uso del atuendo personal seguro, no asegurar o advertir bromas o juegos pesados, uso inadecuado del equipo, uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo. Esta también puede aplicar falta de atención a las condiciones del piso de las vecindades, operar o trabajar a velocidad insegura, correr, hablamos de que él cometió ese acto inseguro, correr por las instalaciones de trabajo, adoptar una posición insegura, errores de conducción, colocar, mezclar, combinar, etcétera, usar equipo inseguro o aptos o estándar especificado en otra parte. Muchachos, ahí prácticamente les resolví la evidencia. Enviándole esa guía, pues con ustedes, o sea, teniendo esa información, ustedes ya pueden es solamente colocar mínimo dos, perdón, dos, máximo tres, ¿listo? Aquí en cada uno. Aunque aquí nos pide la guía de aprendizaje que debemos identificar dos. Yo ya le estoy dando los 4 puntos, pero les recalco, nos basamos en este ejemplo que les estoy dando acá, muchachos, como para que ustedes puedan desarrollar mejor su evidencia. Y miremos la guía, por último, ya les voy a dar la palabra, miremos la guía de aprendizaje. Esta es, ¿qué nos dice al final, después del diagrama de Ichikawa? Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto específico a entregar. Diagrama de Ichikawa sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales ATEL. El documento a entregar debe tener un título, entonces aquí sí tenemos que tener una formalidad de poner un título, el nombre de la evidencia, el nombre de, como una portada, donde esté el nombre de ustedes, la evidencia, puede ser el nombre del instructor y al final la fecha. Va el diagrama y si nos pide una bibliografía, que es lo más, si ustedes buscan por internet, porque por internet pueden encontrar diferentes modelos, ustedes dan diagramas de Ichikawa,
en imágenes y hay muchos ejemplos. Entonces, si toman algún ejemplo de esos, pues le ponemos la bibliografía o ponemos en la bibliografía la GTC 3701, la Guía Técnica Colombiana de Higiene y Seguridad para la guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de enfermedades profesionales. Si toman solamente este ejemplo, si toman de internet, pues lo pueden hacer. Ahora sí, muchachos, si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí alguien había alzado la mano. De pronto ya, por eso le dije que es... Ah, bueno, él tiene la mano. Mauricio, lo escuchamos. Entonces, diagrama, nos puede ser el nombre, o si quiere poner el código lo puede hacer, pero especialmente el ejemplo es con el nombre. Sí, claro, entonces acá no vamos a poner código ni nada, sino solamente colocar el nombre. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos. Si no tenemos más preguntas, pasamos a conclusión y cierre de la sesión. La conclusión es la siguiente. En toda empresa tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que parte de un diagnóstico de las condiciones de trabajo, que es una matriz de peligros y riesgos laborales, y una matriz legal, que es donde está toda la legislación que le aplica a la empresa, desde tratados internacionales como el código, como la decisión 584 de la CAN, donde está el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, artículos de la Constitución Política, leyes como la Ley 1562 del 2012, decretos como el Decreto 1072 del 2015, resoluciones como la 2013 del 86, circulares y demás, que establecen en esa matriz legal para poder diseñar pues todas las medidas para prevenir siempre accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que ese es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, tomar los controles para evitar ese accidente, esa enfermedad laboral. Recuerden, muchachos, que si tienen alguna duda o inquietud, nos podemos reunir los miércoles de 10 a 11 en este link o me pueden escribir o llamar a este número, el 310-805-2655. Este es también mi número de WhatsApp o escribir al correo electrónico ceolayap@micena.edu.co o también me pueden escribir al chat interno que tenemos en la plataforma Sayuna. Agradecerles por su participación, muchachos, que tengan buena noche y que Dios los bendiga.